tienen preguntas sobre el tema de imágenes que empecé en la clase anterior. Ese método entonces es una alternativa para resolver la ecuación de Laplace que surge de las de Maxwell, un método alternativo que introduce un atajo, una simulación. Un problema puede resolver otro en la región de interés, aunque es un problema distinto. Ese problema que llamé simulador, el que simula al otro, se encontró en las cargas ficticias por un argumento de imágenes. En el espejo se refleja la carga real del problema y da lugar a la imagen. Hice variantes del ejemplo, incluyendo más de un plano, 2 semiplanos haciendo ángulos diferentes de pi, e inclusive una interfaz entre 2 dieléctricos. Allí el argumento de imágenes implicaba que la imagen no fuese perfecta, no era igual a menos q, sino un poco difusa, por no ser el espejo perfecto, la llamé q1, y luego se generaron ecuaciones para calcularlas. En esta clase sigo con el mismo método, pero ahora uso interfaces esféricas. Diga. El método se puede utilizar para más de una carga, o sea, para determinar porque ahí los ejemplos que hicimos determinamos el campo con respecto a un... Usted está pensando, por ejemplo, en cosas como esta: plano conectado a tierra y que tenga una carga Q1 aquí o una carga Q2 aquí, sí, por ejemplo. Sí. Claro, cada una genera su imagen. Y cada una tendría una circunferencia, pues, como hicimos en la clase pasada. Sí, pues, o sea, cuando colocamos la carga, decíamos que para poder mirar dónde estaba por un ángulo, para poder mirar dónde estaba su reflejo, hacia una circunferencia. Cada una. Sí. Obviamente se complica. Pensemos en un solo plano. Este tiene su imagen, este tiene su imagen. Cada una tiene su imagen. Esas 4 cargas garantizan que ese plano tenga potencial 0. Si quiero calcular la fuerza sobre esta, se la hacen las otras 3. Es una fuerza que tengo que sumar vectorialmente, no son colineales. Si tuviésemos dos semiplanos que formen un ángulo de 60 grados, tuviésemos 2 ahí, cada una generaría su secuencia de imágenes. Entonces serían en total 12 cargas puntuales. Y hago la suma. Se incrementa pues la parte de álgebra, la carpintería, pero la ideología es la misma. El problema de hoy cambia de geometría. Va a ser una esfera, pero la ideología, las ideas son las mismas. Ese cambio de la geometría pues va a crear un poco más de exigencia en las ecuaciones. Este tema de esferas, imágenes con esferas, tiene su aplicación en fenómenos de alta tensión, en rupturas dieléctricas, cuando por ejemplo se trata de medir la rigidez dieléctrica de algún aislante. Se utilizan para crear la ruptura, la alta tensión, un par de bolitas esféricas y entre ellas la diferencia potencial. Empiezo con la siguiente formulación. Tengo una esfera conductora que está conectada a tierra. Un eufemismo para informar que el potencial de la esfera es 0. Frente a ella, una carga puntual Q a una distancia del centro de la esfera D. Y se pide averiguar la fuerza que obra sobre la carga. ¿Cuál es la fuerza que actúa sobre la carga? El mismo problema de la clase pasada, solo que en lugar de un plano tengo una geometría de esfera. El conductor no es un plano y no una esfera. Para calcular esa fuerza, vimos que lo más sencillo era usar la ley de Lorentz. ¿Por qué hay fuerza? Por la presencia de esta carga puntual que genera un campo. En esta superficie se induce una distribución de carga de densidad sigma. Cada elemento de la superficie le va a generar una fuerza diferencial a Q. Y si sumo todo eso, me da la fuerza que se pide. Habría que conocer sigma y hacer una integral basada en la ley de Coulomb. Y eso es correcto.
pero no conozco sigma. En cambio, con la ley de Lorentz, para averiguar la fuerza, multiplico la carga por la E que actúe sobre ella. Ya el problema es, calculemos esa E. Y la respuesta de calcular E es resolver las ecuaciones de Maxwell, lo que hago por el procedimiento que llame el método. Su primer paso, defino las coordenadas. Por la simetría del problema, coordenadas esféricas con origen en el centro de la esfera se acomoda. Y tomo el eje Z de tal manera que desde el origen pase por la carga puntual. Así, cualquier punto del espacio lo ubico por su distancia al centro R y teta, R teta. Sistema de coordenadas. Región. Los puntos del espacio en los que las formas puntuales de las ecuaciones de Maxwell se pueden formular. Y corresponde a donde quiero averiguar el campo. Donde quiero averiguar el campo eléctrico, en particular su intensidad E. El espacio incluye desde cero, dentro de la esfera, desde cero hasta infinito. Pero observen este detalle, dentro de la esfera se conoce el campo. La esfera es equipotencial, es una situación electrostática. Y en la superficie el poder vale cero. En todos los puntos del interior también. Y E también. Dentro de la esfera, potencial y E son cero. Ahí se conoce el campo. No se conoce por fuera. Entonces la región es donde voy a calcular el campo. Para todo R mayor que A, descarto el igual porque allí tengo sigma. La esfera es una superficie de singularidades. Hasta el infinito. Excluyendo donde está la carga puntual. Excluyo la carga puntual porque en el punto donde ella está se genera una singularidad para el potencial y para E. Entonces, la región de la que estoy hablando, cubriendo pues prácticamente todo el espacio, tiene dos huecos. La esfera es un hueco de radio A y la carguita puntual. Bien, ese es el problema a resolver con ese tipo de geometría. No hay dependencia de phi. Por la selección del eje Z, al moverme alrededor del eje Z, no hay cambio del problema. Si hubiese puesto el eje Z, por ejemplo, así, hacia arriba, ya no tendría simetría alrededor de él. Dependería el problema de phi. Ubicándolo de esta manera, no depende de phi. El sistema es electrostático. Supongo que todas las cargas están en reposo. No hay dependencia del tiempo, no hay corrientes, entonces no hay campo magnético, ni B ni H. No hay carga en esa región y se cumple la relación constitutiva. Se supone que la carga puntual está inmersa en una región cuya permitida es épsilon. De allí, de esas consideraciones, se sigue que el vector E, primera ecuación de Maxwell, y segunda ecuación de Maxwell, es solenoidal e irrotacional. Lo primero porque no hay ρ y D es epsilon E. Y lo segundo porque no hay dependencia del tiempo. Y ahí terminó el primer paso. Segundo paso, resolver esas ecuaciones. Hemos visto que conducen ellas a que existe una función de potencial cuyo laplaciano da cero. Entonces, se trata de resolver una ecuación de Laplace para contestar la pregunta de cuál es la fuerza. ¿Será posible resolver por separación de variables? Si se cumplen los requisitos de suficiencia, sí. Voy a chequearlos. Primer requisito, que en la región de interés, ahora lo voy a poner a la vista, donde voy a
calcular E. Que allí el campo en todos los puntos sea continuo, diferenciable, que exista. Se cumple ese requisito. En todos los puntos de esta región se cumple el requisito. Sí. Sí se cumple porque la singularidad está excluida. Y está excluida la superficie. R mayor que A. Se cumple el primer requisito. Segundo, que las interfaces de la región de interés coincidan con superficies del sistema de coordenadas esféricas. Chequemos. La superficie esférica, interfaz entre lo de adentro y lo de afuera, es superficie del sistema de coordenadas esférico. Es una esfera de radio A, cuyo centro es el origen de coordenadas. Esa cumplió. La carga puntual, no. La carga puntual se puede entender como una esfera de radio muy chiquito. Entonces no cumple ese requisito. La condición de suficiencia no se satisface. No puedo decir no se resuelve por separando de variables, porque las condiciones no son necesarias, sino suficientes. Se puede resolver por separando de variables, usando series, cuyos términos son funciones de Legendre, y así la pueden consultar en libros como los que cité en la clase pasada. O se puede trabajar el problema en coordenadas biesféricas. Ahí están las dos esferas, la de radio A y la de radio C. En ambos casos, el camino no es sencillo y es teóricamente exigente. Entonces se abre camino el método de las imágenes, que es el artificio de simular este problema y cambiarlo por otro. Ya les voy a decir cómo se arma. Cualquiera sea el método, cualquiera sea la forma como resuelvo la ecuación de Laplace, se tienen que cumplir las condiciones de orden. Veamos cuáles son. La primera, si este punto se arrima a esta superficie hasta tocarla, no importa lo que valga θ, en cualquier punto de esta superficie el potencial tiene que dar 0. Dato. Si yo me separo mucho de la esfera, si el punto donde quiero calcular el campo está muy lejos de la esfera, lo que esperamos es que ese campo se vaya desvaneciendo con la distancia y que no tienda a infinito el potencial. El potencial puede tender a infinito. Vimos un ejemplo la semana pasada, cuando la fuente de campo también sea infinita. No es el caso. Y por último, el efecto de la carga puntual. En un punto cualquiera como este, el potencial se origina en la carga y en la esfera. Si este punto se arrima a la carga, esta distancia, voy a llamarla R1, tiende a 0. De modo que el potencial que la carga produce en donde ella está tiende a infinito, superando lo que aporte la esfera. Cuando R tiende a la posición de la carga, el potencial es el de la carga. Las mismas condiciones de borde del problema del plano. Veamos cómo aparecen entonces el problema ficticio. Se trata de simular esa esfera. La esfera tiene una carga sigma, que ignoro. Precisamente ese es el problema. No conocer sigma. Entonces voy a retirar la esfera. Les decía antier que podíamos llamar esto el método del manotazo. Quitamos la esfera porque me está estorbando al no conocer sigma. Y dejo como problema ficticio la carga puntual del problema original a la distancia d. Para calcular en el punto cualquiera del espacio
el potencial. Esta es la distancia R y este es el ángulo θ. En el problema ficticio no aparece la esfera, la retiré. Mantengo la carga real del problema original. Pero con algo tengo que reemplazar la esfera para que haga sus veces. Ese algo lo encuentro con el argumento de imágenes. Supongamos que la esfera es un espejo. La carga Q se ve en ese espejo, por fuera, en la parte convexa. Entonces hay una imagen. Voy a llamar la imagen Q1. Y su distancia al centro de la esfera la llamo B. Como el espejo es esférico, no puedo decir que Q1 es igual a Q. Eso es verdad en un espejo plano. Y no puedo decir que la distancia entre el objeto y el espejo y la imagen sea igual. Tampoco. Ese es en el plano. Entonces por eso ubico en el eje Z por simetría, a una distancia desconocida y de una magnitud desconocida. B y Q1 son cantidades por averiguar. El argumento de imágenes podría ser incorrecto, podría no funcionar. ¿Cuánto valen B y Q1? Podría uno ir a un libro de óptica, capítulo sobre espejos, formación de imágenes, y sacaríamos de allí los dos valores. O deducirlo, que es lo que va a hacer inmediatamente. En el problema ficticio no hay sino dos cargas. La carga Q y la carga Q1. Digamos que la distancia del punto del espacio a Q1 sea R2. El potencial para cualquier punto de coordenadas R y θ, en este punto, en este problema ficticio es el aporte de las dos cargas. 1 sobre 4 pi epsilon que multiplica a Q1 sobre la distancia R1 más Q2 sobre R2. Potencial de la carga puntual Q, pues la carga dividido por la distancia R1 y de Q1 la carga dividido por R2. Este es el potencial solución de un par de cargas puntuales, ¿verdad? ¿Cuánto vale R1 y R2? Mediante la ley del coseno, en este triángulo mayor, que este es el origen, puedo averiguar R1. R1 al cuadrado es igual a R cuadrado más D cuadrado menos el doble producto por coseno de θ. Ley del coseno me permite averiguar R1 y de igual manera R2. Ley del coseno. Entonces estos denominadores de lo que supongo es la solución del problema ficticio es, supongo, del problema real, R1 y R2 tienen estas expresiones. No hay duda de que resuelven el problema ficticio. Ahora digo que también el problema real en aquellos R's mayores que A. El problema ficticio tiene soluciones para R menor que A. Esta línea punteada recuerda dónde estaba la esfera de radio A. En el problema ficticio, en puntos interiores a la esfera hay solución, pero aquí es cero, diferente a la del ficticio. Estoy afirmando que fuera de la esfera el problema ficticio responde al problema real. Una afirmación suena en principio audaz. ¿Será cierto? ¿Será verdad que esta es la solución? La pongo a prueba. Se requieren dos requisitos. Si los cumple, era cierto. Y si no cumple cualquiera de los dos, entonces no es solución. El primer requisito es que esta función así formada sea armónica, que satisfaga la ecuación de Laplace. Nablador de esta función sea cero.
Como en la clase pasada les dije que hay dos caminos para hacer el chequeo. Un primer camino, sáquele el laplaciano en coordenadas esféricas a esta expresión. En la tabla de fórmulas hay una expresión para el laplaciano. Hay que sacar derivadas en R, en θ, sabiendo que R1 y R2 son estas cantidades. Hagan esas derivadas y les va a dar 0. Pero un camino mucho más corto es identificar en el banco de armónicos esféricos triviales la función 1 sobre R como armónica. Y combinando dos, pues es armónica. Con un argumento cualitativo, contesto si es o no armónica. Lo otro que tiene que cumplir para hacer solución es estas tres condiciones de orden. Vamos a chequearlas. Empiezo por esta última. Esta es la función respuesta. Observen que cuando este punto tiende a la carga, R1 tiende a 0. Y R2, esta distancia tiende a D menos B. Entonces tengo dos fracciones, donde esta tiende a un valor finito, Q1 sobre D menos B. Y esta tiende a un valor infinito, porque estoy viendo por casi 0. No digo por 0, pero una cantidad sumamente pequeña. Cumple el requisito. Este término domina al otro. Segundo, cuando estemos muy lejos, cuando R sea muy grande, observen que R1, R muy grande, y R2 se hacen muy grandes. Este par de fracciones con denominadores muy grandes tienden a una cantidad finita, que es lo que dice la condición de orden. Me falta la primera, que cuando haga R igual a aquí, pues dé 0, el potencial. Vamos a chequear esa condición. ¿Entienden la lógica que está involucrada en este procedimiento? Una simulación. Este simula el de arriba. Y en esa simulación, para ubicar la carga Q1, usé un argumento de imágenes. Es la imagen especular con respecto a ese espejo esférico. Entonces, hagamos en esta expresión, hagamos R igual a A. El potencial, cuando R vale A para cualquier θ, es decir, para cualquier punto sobre esta esfera, es 1 sobre 4 pi sub 0, perdón, epsilon, Q sub 1, función de R1 a θ, más Q sub 2, y la R2, el denominador, función de A θ. Esa suma tiene que dar 0. Es lo que dice la condición de orden. Como esta cantidad es una constante, quien debe dar 0 es el corchete. En ese R igual a A, Q sub 1 sobre R1 debe ser igual a menos Q sub 2 sobre R sub 2. Esta suma debe dar 0. O sea que el 1 debe ser igual a menos el otro. Tiene que dar 0 porque este término es una constante. La suma tiene que dar 0. Es la condición de orden. Como los denominadores son distancias, R1 y R2 son distancias, siempre tienen que ser positivos. Entonces, de aquí observo que Q1 tiene signo opuesto a Q2. Primera conclusión para tomar en cuenta enseguida. Q1 y Q2 son de signos opuestos. La carga, perdón, yo aquí me equivoqué al poner el subíndice 1. Corrijo. Q. Excusen el error. Q sub 1. Q sub 1. De aquí deduzco que Q cuadrado R sub 2 al cuadrado debe ser igual a Q sub 1 al cuadrado R sub 1 al cuadrado. ¿Alguna pregunta? Y reemplazo Q cuadrado
por R sub 2. En esta expresión hago R igual a A. Queda A2 más B2. A al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB coseno de teta. Y al lado derecho, Q1 al cuadrado, R1, función de A. En lugar de R pongo A. A2 más D2. A2 más D2 menos 2A de coseno teta. Para que sea verdad la condición de borde, para que se cumpla, lo que tengo allí tiene que ser igual el lado izquierdo y el lado derecho. Para todos los puntos de esta superficie, para todo teta. No es para un cierto teta, no es una ecuación. Es una identidad. Al lado derecho, al lado izquierdo tengo funciones de teta. El criterio de independencia lineal me dice que para que sea cierto para todo teta esa identidad, los coeficientes de las variables, de la variable teta a ambos lados tienen que ser iguales. Al lado izquierdo, término independiente que no depende de teta. Al lado derecho, que no depende de teta. Primera relación. Igualo los coeficientes de coseno teta. Al lado izquierdo, Q cuadrado por menos 2AB. Al lado derecho, Q1 cuadrado por menos 2AB. Entonces queda Q cuadrado B igual a Q1 cuadrado D. De la igualación de los coeficientes, dos ecuaciones cuyas incógnitas son Q1 y B. La magnitud de la imagen y la distancia al origen. Ya lo que sigue es álgebra. De esta ecuación despejo Q1 al cuadrado me da B sobre D Q cuadrado. Y luego reemplazo aquí. Al hacerlo, en este término queda B sobre D Q cuadrado. Entonces cancela Q cuadrado a ambos lados. El denominador D entra a multiplicar a cuadrado más B. D a cuadrado más B al cuadrado. Y el numerador B multiplica el otro paréntesis. Y eso debe dar 0. Sustituyo esta relación entre Q1, Q2, B y D, lo reemplazo en la primera y da esta igualdad. Que es una ecuación de segundo grado para B. B en incógnita. B2 está aquí al segundo grado, aquí al primero. Ecuación de segundo grado, la puedo resolver por la llamada fórmula del bachiller, ecuaciones de segundo grado. Al hacerlo, encuentro las siguientes raíces. B menos D por BD menos A cuadrado. Chequeemos, a ver si es verdad que estos dos términos se factorizan así. Multiplico B por BD, B cuadrado D, B cuadrado D, B por menos A2, menos A2B, menos D por BD, menos D2B, y el último más A cuadrado D. Está factorizado. Y saco entonces dos soluciones. Ecuación de segundo grado, una solución B igual a D. Cada paréntesis puede ser 0. La otra, B igual A cuadrado sobre B. Dos soluciones.
Para la primera, Q sub 1, si B vale D, entonces Q sub 1 al cuadrado es igual a Q2, y de aquí obtengo, los cuadrados son iguales, Q sub 1 igual a menos Q. Al sacar la raíz cuadrada, quedarían más y menos Q. Pero al principio descarté el signo más, porque para cumplir esta igualdad, sabiendo que los denominadores son positivos, Q y Q1 tienen signos opuestos. Solución para ese primer caso. Para el segundo, reemplazo B igual a 2 sobre D, aquí, en la ecuación queda Q1 cuadrado, igual a 2Q2 sobre D2. ¿Qué nos origina? Q1 igual a menos A sobre DQ. Tengo dos juegos de soluciones matemáticamente válidas para el problema, pero físicamente ambas no son válidas. La primera no sirve. ¿Qué implica la primera? Implica que Q sub 1 tiene que ser igual a menos Q y que la pongo encima. Implica B igual a D. Esta distancia igual a esta. O sea, la carga Q sub 1 la pongo aquí encima de Q. Y es igual a I de signo opuesto. O sea, el problema ficticio tendría una carga neta aquí 0, que no podría dar respuesta del problema. Daría lugar a la función 0, que no cumpliría esta condición de orden. Entonces esa solución no sirve. Físicamente no la acepta el problema.